Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Patti Galárraga y en esta ocasión quiero hablarles un poco más sobre las historias de vida frente al contexto del COVID-19. Pero por ahora vamos a hablar sobre los antecedentes. Todos sabemos que todos los países a nivel mundial cesaron sus funciones a nivel social, educacional y más que todo laboral, en donde todas las personas, todas las familias tuvieron que sumergirse a una cuarentena sin fin. Pero, ¿por qué pasó esto? A finales del año 2019 en China se descubrió un virus, el cual fue denominado COVID-19 o coronavirus, el cual es muy mortal para las personas, es muy similar a la gripe. Entonces lo que pasa es que todos los países se pusieron en cuarentena, cesaron todas sus funciones y más que todo salieron afectadas dos cosas muy importantes, que es el ámbito económico y el ámbito educacional. En el ámbito educacional se puede decir que las clases presenciales ya no dieron más. Entonces lo que pasó fue que en vez de ser presencial, ya fueron las clases virtuales. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es? Que existen niños, niñas, jóvenes que no disponen de las herramientas necesarias para tener una clase virtual, no disponen de dispositivos electrónicos, más que todo en el campo no hay mucho acceso al internet, entonces aquí se desarrolló un gran problema. Entonces de allí surgen las historias de vida del COVID-19. Es que no todas las personas, no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades que otros. Entonces aquí quiero mostrarles un podcast que hice hace algún tiempo y quiero que lo escuchen. Vamos a verlo. Caminando para estudiar. Acababa de regresar de la ciudad una muchacha de ojos color canela, delgada y con dos maletas a su espalda. Caminaba por un sendero lleno de piedras hasta llegar a su casa. En su rostro, lleno de hermosas pecas, se reflejaba una gran sonrisa, ya que estaba de vacaciones e iba a quedarse un buen tiempo en la casa de sus padres. Pasaron muy a gusto un par de semanas en la que ayudaba a sus padres en el trabajo del campo. Su familia tenía una ocupación particular, la elaboración de azúcar morena o, en otras palabras, panela. Al cabo de una semana estaba pendiente una sola cosa en la mente de Rosa: la de regresar a la ciudad y matricularse para continuar en sus estudios presenciales. Pero gran sorpresa que se llevó: en su televisión, un poco vieja, visualizó junto a su familia la propagación de una enfermedad desconocida, un virus muy semejante a la gripe, solo que esta era capaz de matar gente, que se trataba del COVID-19. Desde ese día todo pasó muy rápido, cerraron las fronteras de su país y todo quedó sumergido en una cuarentena sin fin. Rosa, muy preocupada por la continuidad de sus estudios, hizo todo lo posible por matricularse vía online. Después de varios intentos y ya que su institución no estaba muy preparada para lo que se venía, logró ingresar al periodo escolar. Pero hay un inconveniente: Rosa vive en el campo y no tiene acceso a internet. Mamá, ¿cómo recibiré clases online si no tenemos acceso a internet? ¿Acaso el gobierno no toma en cuenta que somos pobres y que no hay accesibilidad al internet en el campo?, preguntó Rosa con una mirada muy triste. Hija, respondió Marisol con un tono tranquilo, ya encontraremos la manera. Por ahora hay que trabajar y sembrar para tener algo que comer. En su mente también navegaba la imagen de su hija Elizabeth, quien vivía en la ciudad y corría el riesgo de contagiarse. Pasó un par de días donde Elizabeth llegó con su pequeño hijo en brazos, su esposo y sus dos cuñados. Una gran cantidad de personas aumentó en la pequeña casa de campo, y sin darse cuenta, mucha gente de la ciudad pronto se trasladó a los pequeños pueblos donde tenían familia. La situación se estaba volviendo muy complicada. En unas cuantas semanas empezaron las clases de Rosa. Con una gorra bien puesta y sus zapatos un poco desgastados, salió de su casa muy temprano, a la casa de su tía, que vivía 1 hora caminando. Mientras caminaba por ese sendero, Rosa reflexiona sobre cuántas personas, niños y jóvenes deberían pasar por la misma situación que ella. No todos son afortunados al tener una gran casa, o mejor aún, todas las comunidades para afrontar la terrible situación que día a día empeoraba. ¿Cómo será esta nueva modalidad de estudio? ¿Qué nos espera a los estudiantes y a los profesores ante esta situación? Esas eran preguntas que frecuentemente se hacía, pero ese día lo iba a averiguar en clase.
Cintia, que estaba sentada en las afueras de su casa, miró a lo lejos a Rosa. La veía tan delgada y a su vez cansada por la caminata, que pensó en lo difícil que le sería a la muchacha acoplarse a esta nueva modalidad. «Hola muchacha, ¿cómo estás?», dijo Cintia. «Muy bien, ¿y usted?», respondió Rosa con una gran sonrisa en su rostro. «Me alegro mucho. Pasa y empieza tus clases». Cintia, motivada por el gran optimismo que reflejaba su sobrina, se prometió a sí misma que la iba a ayudar sin interés alguno. Las clases iniciaron a través de un link que abría una ventana llena de rostros conocidos, tan cerca pero tan lejos a la vez. Rosa extrañaba sus estudios, pero no en esa forma. A ella le gustaba mucho recibir clases junto a sus compañeros y a sus profesores, aunque estaba agradecida también de poder pasar un tiempo más con su familia. «Buenos días, queridos estudiantes», saludó con una gran sonrisa el profesor Samuel. Esto ayudaría a que los estudiantes se sientan acogidos y cómodos en su aula virtual. «Me alegro mucho de ver a la mayoría de ustedes. Espero que estén bien en donde quiera que se encuentren. Sabemos que el COVID-19 ha afectado a muchos países y la situación está muy complicada. Pero en este espacio de clases vamos a fomentar el compañerismo más que nunca. No se olviden que cualquier duda, problema con las conexiones de internet o algún deber pueden preguntarme sin ningún problema». «Muchas gracias, licenciado. Sus palabras son muy reconfortantes, en especial por esta nueva etapa por lo que debemos pasar», contestó una estudiante. Ese fue un gran inicio de clases. Todos los estudiantes se sintieron muy bien y contentos por lo comprensivo que se mostró el profesor ante la situación de la pandemia y los inconvenientes que se podrían mostrar en las clases virtuales. Sin embargo, solamente el primer profesor que se mostró comprensivo con los siguientes no sería tan fácil, ya que no todos pensaban lo mismo y desafortunadamente no pasarían ningún detalle por alto, como lo es la desconexión o mala calidad del internet que presentarían a algunos estudiantes en el transcurso de las clases virtuales. Terminado el primer día de clases, Rosa realizó su primera tarea, que trataba de describir su contexto familiar en el que se encontraba muy apenada. Lo realizó pensando en todos los días cocinaban para más de 10 personas en su casa y había ocasiones que no alcanzaba su comida, pues eran demasiados y no disponían de mucha economía para comprar alimentos. Así que su familia, al ser del campo, disponían del plátano verde para comer todos los días. No obstante, Rosa de ahora en adelante debería caminar 1 hora para poder recibir clases. Samuel, después de tener un día bastante diferente a sus días ordinarios donde compartía con sus estudiantes en un aula de clases, resultó un poco triste ya que no sabía cómo serían sus próximos días de trabajo. Entendía perfectamente la situación y estaba consciente de la nueva modalidad a la que muchos profesores se enfrentarán. Entendía también que muchos estudiantes no contaban con las herramientas necesarias para recibir clases y por ello se mostraba comprensivo ante la situación que había puesto la enfermedad a toda la sociedad. Todo estaba sometido en un caos, causado por la ineptitud de la gente y por la falta de conciencia de las personas. Samuel decide que enfrentará toda situación y tratará de llevarla de la mejor forma para que sus estudiantes puedan tener una excelente enseñanza y aprendizaje, donde puedan estudiar sin ningún inconveniente. Ojalá mis colegas pensaran como yo. Ellos están centrados en que todos los estudiantes tienen las posibilidades y comunidades para hacer, pues soy del campo y sé que esto no es tan fácil como parece. Continuó trabajando en las siguientes clases que iba a desarrollar los próximos días. Pasada la primera semana de clases, Rosa se dio cuenta que no sería fácil esta nueva rutina, levantarse muy temprano para caminar hasta la casa de otras personas, hacer deberes y regresar muy tarde. Era algo que solo los valientes soportarían. Por suerte, las palabras de sus profesores le daban aliento y ganas de continuar con sus estudios. Sin embargo, el resto de los profesores no eran tan flexibles en el tema de la conexión a internet, pues mandaban muchos deberes y Rosa no contaba con la ayuda de ninguna computadora, pues la que tenía se le dañó y por cuestiones de la pandemia no podía arreglarla. ¿Qué clase de profesor manda tantos deberes solo para un día? Optimismo y perseverancia es lo único coherente que le permitía acabar todo con un par de horas. Al terminar la cena, Rosa se dirigió a su madre con recelo, pues quería que le aconsejara y diera fuerzas para las siguientes semanas de clase. «Mamá, ¿cómo es que nuestro país no se recupera de esta enfermedad? ¿Es un castigo divino? ¿Cuándo acaba esta espera?» «No nos adelantemos con los resultados», respondió Marisol.
Debemos agradecer que aún seguimos con vida y estamos todos juntos. Todos hacemos lo posible por salir adelante y aunque muchos se hayan quedado sin trabajo, somos capaces de vencer cualquier obstáculo si nos lo proponemos. No queda de más que nos cuidemos y permanezcamos a salvo de cualquier enfermedad. Es algo muy cierto, pero tengo mis dudas. ¿Por qué la educación ha sido más afectada? Pienso que no solo los estudiantes son los más afectados, sino los profesores. He notado que tienen muchas responsabilidades y tratan de hacer lo mejor para cada uno de sus alumnos. El estrés debe ser una gran carga sobre sus hombros, en especial los que sabes que entienden la situación de cada estudiante, como mi profesor Samuel. Él comprende sin cuestionar y ayuda sin enojarse. Si existieran más profesores como él, sería un gran avance para la educación. Los estudiantes encuestados coinciden en que el docente está lleno de valores morales, por decirlo así, es decir, que impacta una enseñanza de calidad y buena para ellos mismos, lo cual es algo fundamental que los docentes poseen estos principios y puedan ejercer sus actividades y ayudar a sacar adelante a todos. Y sobre todo ayudar desinteresadamente a la gente que lo necesita en verdad. Gracias, mamá. Eso necesitaba escuchar. Creo que esta cuarentena va a cesar y en el mundo irá mejorando. Le pondré muchas ganas al estudio y de paso agradeceré a mis profesores por su esfuerzo y motivación con la mejor versión de mí. Bueno, las razones por las que hice este podcast fueron porque quería resaltar la vida del campo, quería resaltar las oportunidades y las no oportunidades que hay de las de vivir en un campo. La buena oportunidad es que se tiene de dónde trabajar, se tiene de dónde comer, pero la mala oportunidad es que no todos disponen de un internet accesible, no todos disponen de herramientas electrónicas para poder recibir sus clases virtuales como otras personas. Más que todo quería también resaltar que existen docentes que son muy comprensibles en este tema del COVID-19 y de la situación que les está poniendo a los estudiantes. Pero por otro lado, no quiero desacreditarlos, así que bueno, algunos no entienden esta parte que no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces sí quisiera que esta parte me entiendan ustedes. En esta ocasión vamos a ver un video que quiero que sepan sobre una entrevista que hice yo hace algún tiempo a un estudiante que también tiene una historia de vida que contarles, que también está pasando por una situación un poco complicada por estos momentos del COVID-19 y también que se le está complicando un poco en la educación virtual. Bueno, en este momento me encuentro con la persona que vamos a entrevistar y vamos a conocer un poquito más de lo que es su historia de vida. Adelante. Bueno, mi nombre es Brian Narváez, tengo 24 años de edad, tengo mi mujer, tengo un hijo, mi hijo tiene 3 años. Estudio en la básica todavía, estoy en tercer curso en el Colegio Aida Gallegos de Moncayo. Bueno, Brian, ahora bien, cuéntame cuál fue tu primer pensamiento al saber que el COVID-19 llegó al Ecuador y que a razón de esto se debieron suspender todas las actividades escolares, laborales y sociales. Sí, mi primer pensamiento fue en ponerles en protección a mi familia, ya que es una pandemia y como aquí empezaron a cerrar todas las instituciones educativas, laborales, entonces aquí no podíamos quedarnos. Entonces me vi obligado para salir de aquí de la ciudad, para irme al campo. Ahí es más saludable. Entonces, ¿cuál fue tu accionar con respecto a la emergencia sanitaria? Lo primero que hice fue coger a mi familia. El 17 de marzo que empezó la emergencia sanitaria, le cogí a toda mi familia y nos fuimos para el campo. Entonces allá empezamos ahí a trabajar, cortando caña, haciendo panela. Entonces empezamos ahí, mi labor allá era levantarme a las 5 de la mañana y alzarme a las 4 de la tarde. Acabando de trabajar, entonces empezaba a hacer mis deberes hasta las 6 de la tarde. 6:30 empezaba ya más o menos a alistar para conectarme a clases de Zoom.
hasta las 10 y así es mi labor aquí en el campo ahorita, hasta que pase todo esto de la pandemia. Brian, ¿estás consciente de las medidas que la educación ha tomado muy repentinamente en función de la pandemia? ¿Cuáles son? O sea, la primera medida fue imponernos en emergencia sanitaria y cerrar las instituciones, porque si no hubiesen hecho eso, hubiese más contagiados. Fue por la salud de los estudiantes. Y por otra, la que pusieron clases virtuales para no perder clases y seguir progresando, seguir estudiando. ¿Cuál crees tú que es la situación de los estudiantes con menos recursos económicos y tecnológicos en el contexto de la pandemia? Es lamentable por ellos porque a la final no tienen cómo recibir clases y tendrían que estar, por ejemplo, pidiendo a los vecinos, a los familiares con un poco más de recursos que les ayuden un poco para poder estudiar. Entonces sí es un poco penoso por ellos porque no tienen cómo recibir clases. Tendrían que estar de puerta en puerta pidiendo que les pasen las clases, todo eso. Entonces esa es la desventaja de los niños con menos recursos. Brian, ¿te consideras tú una persona afectada por las nuevas medidas educacionales? ¿Por qué? Sí, porque a la vez, como puedo recalcar, que me encuentro ahorita en el campo, entonces acá me tocaría estar solo con megas y entonces sí se consume bastante. Entonces sí me siento afectado porque a la final es un poco gastoso ya que estamos ahorita con este problema económico más que todo. Dime, ¿cuáles son las herramientas electrónicas con las que cuentas para poder recibir clases virtuales y por qué medio las realizas? Por el momento me encuentro solo con el celular, ya que no tengo cómo más realizar mis tareas, recibir clases a través del teléfono nomás y poniendo recargas diarias de $5 me dura una semana y de ahí envío mis deberes. Por ejemplo, primero recibo por clases de Zoom, de ahí envío mis deberes a través de WhatsApp, de correo electrónico y un poquito de Classroom, que es una aplicación que nos hicieron descargar igual. Cuéntame, ¿cuántas horas le dedicas a tus estudios? Me refiero de cuando vas a estudiar, haces tarea y recibes clases. Ya, verás, yo acabo de trabajar a las 4, entonces empiezo desde las 4 de la tarde hasta las 6:30 más o menos, que de ahí ya empiezo a listar todo para recibir clases. Entonces, en total hasta recibir clases y todo, hasta las 10. Sería 6 horas que recibo diariamente le dedico a mis estudios. ¿Puedes decirme las ventajas y las desventajas que encuentras entre las clases presenciales y ahora las clases virtuales? Las clases presenciales, las ventajas que yo le veo es que uno aprende más, tiene más diálogo con los licenciados, hay más oportunidades de practicar en clase, de las actividades, hacerlo ahí entre todos. En cambio, la desventaja que tenemos aquí en Zoom es que solo nos toca estar escuchando y a la vez viendo. No podemos nosotros quitarles mucho tiempo a los licenciados, ya que no tienen mucho tiempo también en las clases. Entonces nos toca acatarnos a las órdenes del ministerio más que todo, porque los licenciados tampoco tienen la culpa. Ahora bien, ya para finalizar, ¿le recomendarías algo a los licenciados o a los docentes que puedan ver esta entrevista? Lo único que puedo decirles a ellos es que no tengan un poco más de paciencia, o sea, un poco más de paciencia, ya que yo sé que para ellos también es un poco duro, un poco complicado también estar ahí, repite y repite, y al menos con el poco tiempo que tenemos ahora de estudios. Entonces, un poco de paciencia y que nos comprendan, ya que por este medio casi no se comprende mucho.
Ahora bien, ¿les recomendarías algo a los estudiantes o a los niños que puedan ver tu historia de vida? Y lo primero que puedo decirles a ellos es que no recaigan, ya que si nosotros nos ponemos en ese plan de que no, que con qué voy a hacer y todo eso, no van a progresar. Pues lo que tendrían que ellos hacer es estar un poco tranquilos, buscar la solución. Y yo sé que es un poco penoso estar molestando, que préstame el teléfono, pues préstame esto, pero no, sí vale la pena tener un poco de paciencia porque ya mismo todo esto pasa y van a ver los resultados de no haber perdido clases. Bueno, muchas gracias Brian por dar lo mejor de ti y por dedicarle un poco de tiempo a esta entrevista. Eres un gran ejemplo a seguir. Muchas gracias. Gracias, igual cuídate. La conclusión que yo les puedo dar es que todas las personas no tenemos las mismas oportunidades que otras. Algunos tienen mejor suerte, mejores herramientas, pero existen otras personas que tal vez el tiempo no les da o tienen algún trabajo que hacer, tienen que mantener a su familia y es por eso que no disponen de mucho tiempo para dedicarle a sus estudios. Entonces, existen personas luchadoras que se merecen ser aplaudidas, que tienen todo el potencial, toda la gana de salir adelante. Entonces, sí me gustaría recalcar que a todas las personas que estén viendo esto, que los admiro mucho, que tienen muchas cualidades y gracias por seguir adelante. Eso les va a beneficiar a ustedes y a la sociedad en común. Muchas gracias.